Después de entender correctamente qué puede pasar con Bitcoin a corto plazo, vamos a determinar qué puede pasar con Bitcoin a medio o largo plazo y lo voy a hacer a través de analizar la dominancia de Bitcoin y diferentes métricas económicas para de este modo poder entender si el precio de Bitcoin va a seguir cayendo o no y si las altcoins van a comportarse mejor o peor que Bitcoin. Bueno, vamos a poner diferentes datos y diferentes activos encima de este gráfico de Bitcoin para partir de base, de inicio de este vídeo y luego ir desarrollando todo lo demás. Y es que me parece muy interesante que si ponemos encima de la mesa el gráfico de USBR, es decir, el gráfico de bancarrotas en Estados Unidos, la bancarrota o quiebra también se puede llamar así, simplemente es ese proceso legal a través del cual pues, una persona o una entidad pues, puede de algún modo aliviar y evitar pagar todas o algunas de las deudas que deben, ¿no? Pues fijaros cómo estamos en un punto tremendamente alto y se ha formado un movimiento tremendamente alcista de ese porcentaje o esa quiebra o ese número de quiebras en Estados Unidos y es mucho menos, o sea, mucho más, perdón, alcista el punto actual que el punto en el que nos encontramos en este momento de aquí, en 2019, pese a que en 2019 la tasa era mayor porque la cifra estaba por encima de los 20.000. Ahora mismo la cifra se encuentra por debajo de los 20.000, pero es cierto que el movimiento alcista, el movimiento ascendente, es mucho más punzante, por así decirlo, ahora que en el momento del año 2019, cuando en Estados Unidos, en ese preciso instante, si ponemos los tipos de interés, veremos que justamente en ese momento, cuando esa tasa de bancarrotas estaba formando ese claro movimiento ascendente, fijaros que aquí formamos como un mínimo, hasta ahora estábamos cayendo, aquí formamos un mínimo creciente respecto al punto anterior y justamente cuando el precio se disparó, en ese momento fue cuando en Estados Unidos la Reserva Federal empezó a bajar los tipos de interés. Justamente fue en este punto de aquí que se empezaron a bajar los tipos de interés. Ahora mismo, pese a que el movimiento, bueno, los mínimos crecientes ya los hemos hecho, aquí tenemos el último mínimo dentro de todo ese movimiento a la baja, aquí ya hemos hecho un mínimo creciente y el resto ya es historia. El tema es que ahora la Fed se ve atada de manos porque no puede aún reducir esos tipos de interés porque la inflación está muy elevada y porque, segundo, la tasa de desempleo aún no está en un punto crítico, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, justamente en este momento fue también, si ponemos otro gráfico encima de la mesa, podemos poner el del oro, por ejemplo, nos daremos cuenta que el oro para esa época, para el año 2015, 16, 17, 18 y 19, fijaros en el gráfico amarillo, había formado un nivel de resistencia. Pues justamente dentro de todo ese proceso, dentro de toda esa estructura donde la bancarrota en Estados Unidos incrementa, los tipos de interés decrecen, el oro explota y rompe esa zona de máximos. En ese momento, pues eran unos máximos de 1.329 aproximadamente. Ahora, pues el oro se encuentra por encima de los 2.000, 2.300 y pico, aprox. Y justamente se dio un proceso de, pues, tipos de interés totalmente elevados, de repente incrementa la bancarrota, el oro rompe y los tipos de interés se reducen. ¿Qué hacía Bitcoin en ese momento? ¿Qué es lo que estuvo haciendo Bitcoin? Y esto ya lo utilizamos para dar el salto a lo siguiente. Estuvo acumulando, como puedes comprobar, durante meses. Estuvo bastantes meses acumulando en esa zona, vamos a hacer un poquito más de zoom, sin ser capaz de ni romper los máximos anteriores ni romper los mínimos anteriores. Concretamente, hasta que formó una ruptura clara de algún nivel, estuvo 14 semanas, 98 días, más de 3 meses en esa estructura acumulativa, pues hasta el punto en el que se rompió la zona de soporte y el precio pues dio paso a toda esta estructura bajista, ¿no? Claro, más allá de lo que pueda ocurrir a continuación, para repasar y ya pasamos a la siguiente fase de análisis, lo que ocurrió en ese año 2019 es que las bancarrotas empezaron a subir, el oro rompió los máximos,
Bitcoin empezó a acumular y los tipos de interés se reducieron, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación? Las bancarrotas han empezado a subir, el oro ya ha roto los máximos históricos de los 2000 hace tiempo, Bitcoin ya está acumulando, falta esa reducción de tipos de interés. Pero no es solamente Bitcoin lo que forma parte del mercado de criptomonedas, ya que en vez de Bitcoin lo que podemos hacer es analizar qué es lo que estaba haciendo, esto lo voy a quitar, por ejemplo, la capitalización total 3, que lo único que hace es excluir a Bitcoin y excluir a Ethereum de pues, la capitalización total del mercado de criptomonedas. Pues bien, mientras Bitcoin estaba acumulando, mientras Bitcoin inició ese proceso acumulativo que duró desde pues, mitades de junio hasta que se formó la ruptura, segunda mitad de septiembre, todo este proceso de aquí, donde Bitcoin no se movió en ningún momento, lo podemos comprobar, incluso podemos dibujar pues como una especie de rango, ¿no? Esta especie de caja sombreada. ¿Qué es lo que hizo Total 3? Toda la capitalización menos Bitcoin y menos Ethereum. Pues claramente máximos y mínimos decrecientes. Formó una estructura claramente bajista que mientras Bitcoin mantenía todos esos niveles, rompió cualquier zona habida y por haber. Bitcoin fue capaz de acumular, fue capaz de mantenerse en esta parte alta durante todos esos meses y fueron los meses en los que, de mientras, lo que estaba ocurriendo con la capitalización total 3, que como he dicho excluye a Bitcoin y excluye a Ethereum, estuvo formando todo este movimiento a la baja. La situación actual en este sentido también es relativamente similar porque, como podemos comprobar, pues Bitcoin sigue en esta especie de rango que ya hemos tratado tantas veces y de momento, dentro del mismo periodo temporal, dentro del mismo estatus, la capitalización total 3 ha iniciado ese movimiento a la baja. Esto es lo que de momento tenemos y lo que de momento se está siguiendo, pero ¿realmente vamos a tener ese pistoletazo? ¿Realmente se va a formar esa estructura tan similar a lo que ocurrió en el año 2019? Bueno, quedan más activos por analizar, pero considero que lo que va a marcar esa realidad, lo que va a marcar vale, ya estamos entrando en una fase diferente, en una fase similar al año 2019, diferente a lo que estamos viviendo ahora, va a ser lo siguiente, y creo que va a ser lo que ocurra con Ethereum Bitcoin. Creo que el gráfico de Ethereum Bitcoin es lo que va a marcar ese impasse, porque justamente en ese mismo instante, fijaros, voy a poner los tipos de interés, que es lo último que se marcó. ¿Cuál era el orden? El orden era primero, bancarrota; segundo, ruptura del oro; tercero, acumulación de Bitcoin; cuarto, reducción de tipos de interés. Pues ahora ya lo tenemos todo, simplemente falta esa reducción de tipos de interés, que es lo último en llegar, pero justamente en el momento en el que se reducen los tipos de interés, lo que ocurre es la explosión a la baja de Ethereum contra Bitcoin, formando un patrón prácticamente idéntico a lo que se vivió entre 2017 y 2019 y prácticamente idéntico en lo que se vivió en 2016-2017, donde el precio pues está subiendo con fuerza, está subiendo con fuerza, está subiendo con fuerza, máximo, 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 forma doble suelo, forma doble suelo, forma doble suelo, máximos decrecientes, máximos decrecientes, máximos decrecientes, termina rompiendo y entrando en una fase de, pues, clara quiebra este gráfico de Ethereum Bitcoin. Termina rompiendo y estamos en esa fase, intentando formar esa ruptura, con lo cual, lo que realmente va a marcar, vale, vamos a dejar de acumular en Bitcoin y vamos a iniciar ese movimiento correctivo y entramos en la misma fase que vivimos en el año 2019, es este gráfico de aquí. Es que finalmente Ethereum Bitcoin termine quebrando, termine formando esa clara ruptura a la baja, termine entrando en esa fase claramente bajista. ¿Pero por qué señalo a Ethereum? Señalo a Ethereum porque es la principal criptomoneda después de Bitcoin. Lo que estamos viendo realmente con el mercado de criptomonedas en términos generales, si comparas cualquier criptomoneda o prácticamente cualquier criptomoneda contra Bitcoin, pues bueno, evidentemente Solana no, pero a partir de Solana la mayoría, Matic, ruptura a la baja, BNB tampoco,
Pero si vas bajando, te vas a ir dando cuenta de que en términos generales ya se han formado todas esas rupturas. Prácticamente cualquier criptomoneda contra Bitcoin o está, pues como por ejemplo Dash o Matic o la mayoría que hemos puesto, o por ejemplo como Cel o como Chiliz, en una fase muy inferior previa casi a esa ruptura. Entonces, si Ethereum sucumbe, si Ethereum termina formando esa ruptura a la baja de esa zona, lo que es más lógico es que todas las demás irán detrás, si es que no están ya formando esas rupturas. Porque además, mientras, y esto es importante entenderlo, mientras Bitcoin formaba esa acumulación, mientras Total 3 formaba ese claro movimiento a la baja, ¿qué estaba haciendo la dominancia? Pues vamos a poner rápidamente en una nueva escala de precios el gráfico de la dominancia, y es que puedes comprobar cómo realmente en esa fase inicial donde Bitcoin acumulaba, toda esta fase de aquí es la fase en la que vimos la quiebra de las altcoins, de Total 3. Mientras Bitcoin acumulaba, Total 3 caía. ¿Qué hacía la dominancia? Subir con clara fuerza. Pero en el momento en el que Bitcoin terminó rompiendo claramente la parte inferior de esa estructura, de ese rango, la dominancia inició ese recorrido a la baja y ya nunca más se recuperó. ¿Y qué es lo que ocurrió con Total 3 paralelamente? Vamos a poner logarítmico todo. Que justamente Bitcoin inició esos máximos y esos mínimos decrecientes, pero Total 3 se volvió plano. Únicamente hubo como un cambio de roles en el momento en el que vivimos lo que vivimos en el año 2020, donde pues en este preciso instante la dominancia de Bitcoin formó un pequeño movimiento alcista, porque Bitcoin evidentemente cayó menos que el resto de altcoins debido a esa recesión tan rápida que tuvimos, por los motivos que tuvimos. Pero la tendencia era clara, era que Bitcoin acumuló, Total 3 se desangró, y cuando Bitcoin rompió los mínimos anteriores, Bitcoin entonces empezó a caer y Total 3 entonces empezó a girar. Y la dominancia, evidentemente, se dio totalmente la vuelta para dar paso al bull run que vivimos luego a continuación. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora mismo en este sentido? ¿Qué es lo que se está formando? Bueno, la dominancia de color naranja, como puedes comprobar, está claramente alcista. Total 3 está claramente más bajista que Bitcoin, pero esto ya lo tratamos en el vídeo de ayer, diría. Si analizamos el índice de avances y retrocesos, nos damos cuenta de que la línea de color rojo, es decir, lo que marca el número de altcoins del top 100 en este caso que está avanzando o está retrocediendo, vemos que es claramente bajista. Pero no es bajista de ahora, es bajista desde marzo del año 2024. ¿Qué pasaba en marzo del año 2024? Que en Total 3 aún se formó un último movimiento impulsivo que fue lo que rompió los máximos y marcó el pico como actual de mercado, ¿no? De todo este bull run. Pero ya estábamos dentro de un retroceso claro de esas altcoins del top 100. Entonces, lo que podemos comprobar es que ya en el trasfondo de lo que está ocurriendo es que Total 3 no está cayendo porque sí, está cayendo porque las altcoins en términos generales están retrocediendo y está formando ese movimiento o está confirmando ese movimiento tan similar a lo que vivimos dentro de este año 2019, con lo que el kit de la cuestión aquí está en entender que los timings son los mismos, los procesos son los mismos, simplemente tenemos que determinar si este gráfico de Ethereum Bitcoin termina quebrando del mismo modo que quebró en este año 2019 o de algún modo puede librarse para que, pues bueno, podamos vivir una realidad diferente. Esto simplemente es una analogía, una comparación, mejor dicho, a lo que vivimos en 2019, una situación relativamente similar. Todos los contextos son diferentes, no son totalmente idénticos, pero sí que es verdad que se están cumpliendo esos pasos y se están cumpliendo esos timings. Además, y ya con esto terminamos, estamos viendo cómo las altcoins están cediendo. Estamos viendo cómo la dominancia está subiendo. Estamos viendo cómo Bitcoin está aguantando y estamos viendo cómo Total 3 está cayendo. Pero, ¿qué pasa normalmente en esta etapa de verano? ¿Qué pasa normalmente si
ponemos este gráfico de aquí, quitando o excluyendo las monedas estables de la dominancia, nos damos cuenta que justamente en estas etapas de junio, dominancia máximo en junio del 2021, máximo en junio del 2022, máximo en junio del 2023. Tiene pinta que la dominancia va a atacar un nuevo máximo en junio de 2024. Y si la dominancia en junio de 2024 sigue subiendo, es probable que Bitcoin siga dentro de este escenario correctivo horizontal o cayendo con muy poca fuerza. Y si la dominancia sube, Bitcoin se mantiene, los tipos de interés aún no se van a reducir porque lo sabemos o porque está así previsto, lo más probable es que Total 3 forme una caída mayor. Y entonces tendríamos el mismo escenario prácticamente que en 2019, a expensas de ver qué pasa y cuándo pasa algo con los tipos de interés, que en este caso pues se prevé que hayan esas bajadas a partir de septiembre. No creo que tardemos tanto en ver esas bajadas, pero bueno, es lo que se marca a partir de ahora, es lo que se estipula, pero sería solo el punto final para equilibrar la misma estructura y el mismo proceso que hemos vivido en el año 2019. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.